Buenas noches. Existen lugares en los cuales la gente dice que siente extrañas presencias, pero desde la historia estos lugares fueron importantes, ciudades, pueblos y también construcciones abandonadas. Acompáñenos esta noche en Más Allá a nuestro especial sobre pueblos abandonados. Existen lugares desolados, desiertos y selvas en las que la soledad reina, lugares abandonados en los que la desgracia sobrevive, transformada en desolación. Antiguas ciudades y calles sumidas entre la ruina y la desgracia, pueblos fantasmas que se erigen como recuerdo de un pasado lejano y próspero. Pueblos como Craco, situado en Italia, en la provincia de Matera, en Basilicata. En 1963, el casco antiguo fue abandonado debido a un deslizamiento de tierra, convirtiéndose en una ciudad fantasma. Hoy en día es un destino turístico y un lugar en el que se dice ocurren eventos y sonidos inexplicables. Acompáñenos esta noche a visitar las ruinas de Valenko-Tardou en Bulgaria, Fresno del Torote en España y los pueblos abandonados que existen en Colombia. Solo aquí, en Más Allá. Bueno, este tema que vamos a tocar hoy, ustedes lo han pedido por redes sociales. Realmente a nosotros, a los seres humanos, nos atraen a veces los lugares en ruinas. Nos vemos a veces caminando por la ciudad en la que vivimos como si estuviera destruido. Las películas apocalípticas le encantan a las personas, ahí donde se ve Nueva York en ruinas y eso. Hoy vamos a hablar de pueblos y de ciudades que realmente están ahí, abandonadas, como testigos de lo imposible. Y para eso tenemos aquí a unos invitados especiales. El señor es periodista, ha estado en todos los programas de misterio de Colombia, yo creo que de Sudamérica, el señor Juan Pablo Laguna. Sí, Muy buenas noches. Ahora en Sudamérica porque salgo en Discovery Sí, de vez en por cuando. eso en la competencia en Discovery Channel sale, entonces sí, lo ven en toda Sudamérica, por eso lo dije. Sí, yo pensé que me habían vetado este programa. Buenas noches a todos. Hace rato no venía, estaba hablando de extraterrestres y todo eso la última vez, pero hoy venimos a hablar de pueblos fantasmas. Estuve en uno en Colombia, que espero hablemos hoy porque es bastante interesante. Y ya nos va a contar, porque usted estuvo allá, caminó ese pueblo y trae unas historias. Bastante particulares, sí. Bueno, también es periodista, ha trabajado mucho tiempo en radio y en televisión, a pesar de que es muy joven, tiene un largo camino en los medios. La señora Diana Ampudia. Señorita Diana Señorita, Ampudia. gracias Esteban, feliz noche a usted, a todas las personas que se conectan en este momento con Más Allá. Un placer estar aquí compartiendo historias de pueblos fantasmas. Y ese tema es bastante interesante, ¿no? Uno ve por internet gente que le encanta, youtubers que se meten a esos pueblos. Sí, de hecho creo que estos pueblos también han ayudado a algo que es muy particular, que es el turismo. Se han convertido en puntos turísticos que toda la gente quiere conocer, toda la gente quiere ir a ver esas historias, a escuchar esas psicofonías, a ver si lo que le han contado realmente es cierto. Bueno, nos acompaña también hoy en el estudio, para mí es un honor, alguien que ya ha venido muchas veces aquí a este programa, Más Allá. También es periodista, es historiador sobre todo, y además de eso, no me canso de decir que es un orgullo que está aquí conmigo un premio Simón Bolívar de periodismo. Estoy junto al señor Nicolás Pernet. Muy buenas noches, Nicolás. Bien, Esteban, ¿cómo estás tú? Pues sin duda el tema, como tú decís ahora, de los pueblos fantasmas es muy apasionante. Hay cierto encanto con esos espacios deshabitados, como la soledad, como cierta idea de la grandeza que una vez fue y que ya no está. Siempre despiertan muchas sensaciones, el asombro, el miedo, un sentimiento poético de la grandeza perdida. Entonces, sin duda es un tema muy apasionante, así que muy bien estar aquí. Cuando uno ve la historia, se habla de grandes civilizaciones, Roma, Grecia. Hoy en día son solo ruinas, y la gente viaja solo a ver las ruinas de Roma y las ruinas de Atenas, por ejemplo, de la antigua Atenas.
¿Qué cree usted que nos atrae tanto de esto, de lo que quedó? Yo creo que hay pues una fascinación por la duración, por la idea de que que la misma piedra que hoy vemos fue la que hace 2000 años fue habitada, fue usada, fue el espacio de la historia. Hay un poema muy lindo de Borges sobre una espada vikinga que él encuentra en un museo y piensa cuántas guerras se pelearon con esa espada, cuánta gente murió. Entonces creo que nos fascina la objetualidad de la historia y nada más pensar que ese mismo espacio fue habitado hace miles de años nos genera una sensación como de grandeza, de contacto con la historia que es muy apasionante. Bueno, señores, ustedes allá son el cuarto invitado al programa. Nos puede escribir con el numeral de esta noche que es Pueblos Abandonados Más Allá. Pueblos Abandonados Más Allá, lo ven aquí abajo. Pero nuestro equipo preparó la siguiente nota para explicarnos a todos qué son los pueblos abandonados. Antiguas capitales barridas por la guerra y el tiempo, metrópolis resplandecientes oxidadas por el olvido. Los pueblos y ciudades fantasmas han obsesionado a la humanidad durante siglos. Pueblos que han sido retratados en películas como El pueblo de los malditos de 1960 o Atrapados en Chernobyl del director Oren Pell, que narra la historia de un grupo de jóvenes que visitan las ruinas de ciudades abandonadas en Ucrania. Lejos de la ficción, los pueblos fantasma modernos son el producto de desastres naturales, guerras y crisis económicas. Crisis como las vividas por Ordos Kangbashi, una ciudad china de 1 millón de habitantes cuya economía nunca despegó y hoy luce abandonada. Acompáñenos esta noche a caminar por las calles de las ciudades fantasma. Guerras, desastres naturales o simplemente el paso del tiempo y la transformación del mundo. Señor Juan Pablo Laguna, es que yo vi una cosa increíble. Una ciudad en China, gigante, con edificios grandísimos, pero completamente deshabitada. Sí, no es la única en China. Hay 20 ciudades más de este estilo. Estaba pensada para 1 millón de habitantes, Kangashi, y es en la región de Ordos. Y lo que ocurre ahí es que los chinos tienen un pensamiento acerca de este tipo de construcciones. El lema es, construyamos primero y habitamos después. Contrario a lo de nosotros, vámonos Exacto. allá y construyamos lo que sea. Entonces ellos tienen un pensamiento de construir, tenían pensado 1 millón y hasta el momento me decía Diana hay 200.000 habitantes. O sea, está construida la ciudad con edificios, avenidas, para un montón de gente que nunca va a ir, Le dicen la Texas China. por lo que está completamente en el desierto, creo. Y por su, sí, efectivamente, por sus riquezas en cuanto a minería. Diana, ¿qué hablar de estas ciudades que parecen fantasma o están abandonadas? Estas ciudades son realmente muy particulares porque usted encuentra ahí cosas fascinantes, como usted lo explicó ahorita, en cuanto a edificios. Por ejemplo, la ciudad de China tiene un montón de edificaciones completamente modernas. Está diseñada para un montón de personas y al final usted solamente ve como una justaposición en la que encuentra todo esto, pero al mismo tiempo no hay nada. Eso es lo fascinante de estas ciudades y recorrerlas, conocerlas y al final uno entiende sobre este tipo de construcciones que es como un pensamiento retrógrado un poco, en el sentido en que no hay absolutamente nada en ese lugar. Usted encuentra todo, pero a la vez no hay nada. Bueno, y desde la historia en Colombia también tuvimos muchas ciudades abandonadas y fracasadas. Sí, pues en América, de hecho, hay un precedente muy interesante de los pueblos mayas del sur de la península de Yucatán que estuvieron en un momento de auge en el siglo V, VI y ya para el IX muchas ciudades fueron abandonadas. Cuando llegan los españoles ya encuentran ciudades abandonadas de los mayas. O sea que para los indígenas prehispánicos los mayas ya eran un misterio porque dejaron ciudades y todavía los historiadores debaten sobre la razón del abandono de esas ciudades. Dicen que por falta de agua, que por enfermedades, que por invasiones, pero la verdad no se sabe por qué una cultura tan próspera dejó ciudades
y no las habitó más. En nuestro país en particular, en Colombia, hay un caso paradigmático que es la primera ciudad que se fundó en el territorio en 1510, que le pusieron Santa María Antigua del Darién, en la zona del Golfo de Urabá, y que fue una ciudad que nada más alcanzó a estar 10 años, que las peleas entre los conquistadores mismos se hicieron ya muy insoportables, y al final decidieron abandonarla y fundar Panamá como capital de Castilla de Oro, que era el nombre de ese momento de la gobernación. O sea que la primera ciudad colombiana es una ciudad abandonada. De hecho, fue abandonada y todavía están ahí las ruinas, y ha dado para novelas también, libros de Gustavo Arango, que se llama Santa María del Diablo. Es una historia muy fascinante, muy espeluznante, muy espeluznante por las fricciones internas, y que también dice mucho de este país, un poco que su ciudad es la primera y haya sido un fracaso. Bueno, nuestra primera ciudad, la primera de España en nuestro territorio, porque entonces no éramos Colombia, fue un fracaso. Y los chinos construyen ciudades programadas que al final no publican, pero que al final no habitan. Sí. 160.000 millones costó. 160 mil de millones dólares. de dólares. Wow, increíble. Señores, ustedes después de estos comerciales van a ver casos que son increíbles e impactantes, porque esto es más allá. Continuamos en esta noche dedicada al misterio y los pueblos abandonados y las ciudades. Hablamos de las chinas, pero aquí cerca de Bogotá hay una que casi nadie conoce. Me están escribiendo un montón de gente. Está Gina Buitrago, Fierita83, todos los del grupo de Notachos del Misterio, la familia Mejía en México nos escriben sobre ciudades y pueblos. Ahí nos están mandando incluso fotos con el numeral de esta noche, que es Pueblos Abandonados Más Allá. Y fuimos e investigamos este pueblo que queda en Cundinamarca, se llama San Cayetano, y esta es su historia. San Cayetano en Cundinamarca era, como todos los pueblos colombianos, rodeado de los problemas políticos y sociales de nuestro país. Los negocios de Esmeralda y el orden público hicieron que se denominara zona caliente, a pesar de la tranquilidad de sus habitantes. En 1999, una falla geológica y la aparición de grietas en las casas del casco urbano obligaron su desalojo. El parque quedó vacío y lentamente las plantas y la maleza absorbieron calles y edificios. En la actualidad solo quedan ruinas que son visitadas por turistas en búsqueda de lo inexplicable, pues existen cientos de leyendas sobre maldiciones y apariciones misteriosas que rodean este lugar. Apariciones ligadas a luces misteriosas y saltos de agua que se extienden por sus alrededores. Al final, un nuevo pueblo fue construido y los habitantes de San Cayetano siguen sus vidas en paz y armonía. Un pueblo que desapareció físicamente, pero se trasladó, y su gente sigue ahí, y su gente sigue ayudando al desarrollo de nuestro país y de Cundinamarca. Sin embargo, las ruinas parecen ocultar historias realmente espeluznantes. ¿Qué pasó en San Cayetano, según usted, señor Juan Pablo Laguna? Bueno, lo primero es la parte real, por decirlo así, la natural, y es que San Cayetano está en una zona de falla geológica. Entonces esas grietas empezaron a aparecer precisamente por esa falla. Digamos que tiene un contexto histórico. Hay una india, se le puede decir así, que empezó a recorrer esos lugares, y después ya cuando empiezan a hacer esa conversión de todos al cristianismo, pues deciden ponerle a esas poblaciones nombres de santos, y San Cayetano lleva ese nombre precisamente por eso. Lo que le pasa a San Cayetano desde la parte mágica y en los relatos tiene que ver un poco, bueno, se derivan varias historias. La primera, la parte del conflicto, la guerra de los partidos. Hay una maldición que decía que si algún día ganaba un alcalde liberal, San Cayetano se iba a hundir. Y una vez ganó un alcalde liberal y empezaron a surgir esas historias. Luego está la parte religiosa, y es que San Cayetano no era un pueblo muy católico que digamos. Entonces el alcalde dijo, este pueblo se va a hundir por la falta de fe. Y se empezó a hundir, eso fue en los años 60, está el mito. Y hay otra,
que tiene que ver con un personaje de nuestros mitos y leyendas colombianos, y es el Moán. Y hablan del Moán porque algunos habitantes de San Cayetano empezaron a partir palos y árboles y dicen que se les apareció el Moán, y al ver que estaba toda la naturaleza destruida, les dijo a esos 2 o 3 que estaban rompiendo, incluso más, por ustedes romperme estos árboles, les voy a hundir San Cayetano. Hay otra maldición ahí con un sacerdote que 2 pobladores le hicieron trenzas a un caballo, le hicieron una broma y él maldijo al pueblo. Aquí hay una cosa muy interesante, señor Perned, historiador. Casi todas estas leyendas hablan de que la ciudad fue castigada y que por eso quedó abandonada y cae en ruinas. Eso incluso está en casi toda la historia, desde Sodoma y Gomorra. ¿Cómo entender esas leyendas de que las ciudades se abandonan o se destruyen por culpa de sus mismos habitantes? ¿Es como un castigo moral? Bueno, es un castigo. Siempre la gente busca explicaciones mitológicas para sus desgracias, obviamente. Y desde siempre la necesidad del destierro mismo es una maldición vivirlo. De hecho, muchas veces en muchas partes de la historia el destierro era un castigo que se imponía por delitos, por ejemplo. O sea, y era tan fuerte como la pena de muerte. Entonces uno podía condenarlo a la muerte o mandarlo al destierro, que era abandonar todo lo que tienes y dejar todo atrás, lo cual era visto como algo muy, muy grave. Y en Colombia obviamente sabemos que el desplazamiento, por ejemplo, o el destierro es uno de los crímenes más grandes que ha habido en esta historia de Colombia, y pues tiene que ver justamente con razones humanas que se explican con razones mitológicas. Bueno, señores, ustedes que están allá van a ver una nota especial que nos ha enviado José Manuel Frías desde España. Él es investigador, vive allá en una ciudad que se llama Málaga y nos va a hablar de los pueblos malditos, de los pueblos en donde pasan cosas paranormales y que están abandonados en ese país. Todo gracias a José Manuel Frías. El asunto de los pueblos malditos es un tema muy interesante dentro del mundo del misterio porque parece entroncar con un término que en ocasiones utilizamos, que es el de la impregnación ambiental. En España, por ejemplo, nos encontramos con pueblos como Ochate, en la provincia de Burgos, un pueblecito sobre el cual parece que fluctuó en diferentes momentos de la historia una maldición que fue provocando que su población se diezmara por medio de diferentes epidemias. En cambio nos encontramos también con las historias del pueblo de Belchite, en Zaragoza, un pueblo completamente devastado en la época de la Guerra Civil. O sea, encontramos acontecimientos luctuosos del pasado que podrían ser la explicación de lo que hoy día está ocurriendo en esos 2 enclaves. Hay personas, hay investigadores que visitan esas ruinas y se tropiezan con fenómenos de todo tipo. Luego tenemos también un caso muy curioso, y es el de un pueblecito de la provincia de Málaga, Pizarra, y justo al lado de Pizarra nos encontramos con una pedanía conocida como Casillas de Díaz. Aquí ocurre algo completamente distinto. La gente del entorno viene diciendo que desde hace años, desde hace décadas, se aparece una curiosa procesión de personajes, algo parecido a lo que entendemos como la Santa Compaña, o sea, una procesión de peregrinos que van con velones en las manos y que de pronto desaparecen. En esta pedanía nunca se ha escuchado que haya existido en el pasado algún tipo de tragedia que pudiera explicar lo que está ocurriendo hoy día. Pero en el caso de Ochate, de Belchite y de tantos otros enclaves sí parece que pudiéramos atribuir la impregnación ambiental. O sea, acontecimientos trágicos del pasado que han provocado que las personas que lo pasaron mal emanaran al exterior una especie de remanente energético que se ha quedado grabado en las piedras y que además se suele reproducir en base a lo que yo siempre catalogo como los 3 escalones. El primero, que sería la sensación de malestar cuando alguien visita uno de estos lugares y de pronto se siente mal. Luego tendríamos a nivel auditivo también ese siguiente escalón, que es lo que suele ocurrir precisamente en Belchite. Personas que van con una grabadora, la ponen allí en completo silencio y cuando escuchan lo que han grabado, pues ahí se reproducen gritos y disparos e incluso el sonido de aviones que pasan y que sueltan bombas. O sea, se oye perfectamente el silbido de la bomba al caer y después el estallido. Y luego estaría el último escalón, el que más miedo causa a una persona, que es a nivel visual, cuando vemos una figura que pasa por delante nuestra en uno de estos enclaves y que a veces lo confundimos con un espíritu.
precisamente en estos pueblos malditos donde se viven experiencias de todo tipo, donde hay visiones, donde hay sonidos extraños y donde hay percepciones un tanto curiosas, no estaría relacionado tanto con espíritus que desde el otro lado intentan comunicarse con nosotros, sino simplemente con ese remanente energético del sufrimiento de la gente que lo pasó mal en una contienda o que lo pasó mal durante esas epidemias que han diezmado algunas de las poblaciones donde hoy día se están viviendo fenómenos paranormales de todo tipo. Belchite es un pueblo famosísimo, todo el tiempo se habla de él. Allí pasaron cosas horrendas como nos dice José Manuel. Diana Ampudia, ¿qué podemos hablar de estos pueblos que nos dice José Manuel en España? Estos pueblos en España, especialmente el caso de Belchite, está muy cargado de lo que José Manuel explica y son como esas emanaciones de energía que suceden luego de que el pueblo sufre acontecimientos dolorosos. En el caso de Belchite, ellos no solamente digamos que vivieron la Guerra Civil Española, sino que también antes de ese suceso estuvieron en medio de la batalla de Bolchevique y la primera guerra carlista. En la Guerra Civil Española lo que sucedió precisamente ahí es que este pueblo se vuelve como un epicentro de enfrentamiento en el que quedan aproximadamente 6.000 personas, pues fallecen en ese lugar. Lo que posteriormente ocurre ya son mitos, no podría yo confirmarlos, pero se cuenta que estas personas, parte de ellas fueron quemadas incluso. Entonces en el lugar quedaron estas reminiscencias de dolor que se expresa no solamente por eso que explicaba él en el video, que son los sonidos de los aviones, incluso los sonidos de los bombardeos, sino también se han llegado a escuchar personas lamentándose dentro de los lugares. Esta investigación pues, se hizo en España básicamente y es un lugar que visitan cerca de 10.000 personas al año para ir a averiguar si realmente sienten esas energías en este lugar. Señor Laguna, José Manuel Frías nos dice que en algunos de esos pueblos la gente cree ver apariciones, como lo que él dice que es una gran procesión de gente con velas, la Santa Compañía. Pero San Cayetano, devolviéndonos, también decían que veían un Moán o algo así. Sí, ¿no? el Moán, pero no es el Moán que aparece, digamos, en el Tolima. El Moán del Tolima es ser barbado, pues, así, de pelo larguísimo. Acá lo describen totalmente diferente. Lo describen como un tipo más o menos de 3 metros que levita, anda con unos bueyes pastoreándolos y brilla con una túnica blanca. San Cayetano está partido en 3 partes. El pueblo nuevo, que lo veíamos ahorita en las imágenes, está el albergue, que fue donde tuvieron las personas mientras construían el pueblo nuevo. Muchos no se fueron porque, aunque son 20 minutos de distancia entre el albergue y el pueblo nuevo, el clima cambia totalmente. Y lo único que se conserva de San Cayetano, el original, es el cementerio que está en la parte alta de la montaña. Ahí atrás del cementerio es que hicieron ese albergue. Y aún quedan algunos pobladores en el antiguo San Cayetano. Queda la profesora del pueblo y uno que otro campesino ahí, y siempre dicen que lo ven pastoreando, que sale el sol y el tipo brilla. Bueno, interesante, daremos explicaciones desde otro punto de vista de esto, que realmente es apasionante, pero hablaremos después de estos comerciales. Antes de eso les quiero recomendar este par de libros. Esto nos lo envía Seis Barral de Planeta. Este se llama No Somos Cazafantasmas. Es una colección nueva sobre narrativa latinoamericana que se llama Bordes. Y este otro que está aquí, que se llama La Caja Tupper, de Nicolás Gadano. Si ustedes los quieren conseguir, los buscan ahí con Editorial Planeta. Ya volvemos, que esto es Más Allá. Continuamos en Más Allá en esta noche dedicada a los pueblos abandonados. Vean, nos escribe gente incluso que nos ha seguido por mucho tiempo hablando de pueblos en Colombia. Un saludo grandísimo aquí, por ejemplo, a Ferito83, Edison Giraldo, Pedro de Lombana, nomás yo. Está por acá Bracamonte Targaryen, el Magno Emperador de las Joyas. A todos ustedes se les quiere muchísimo. Viajamos hasta un país que está muy lejos de nosotros, que se llama Bulgaria, allá en el límite entre Europa y Asia, y encontramos una ciudad en ruinas. Se llama Valenko Tardovo, y esta es su historia. Perdida entre las montañas de Europa Oriental, hay una ciudad en ruinas que guarda secretos macabros y funestos. Una ciudad fantasma, más de 14 horas de vuelo hasta la que fuimos en Más Allá. Su nombre, Zarevets, ubicada en Veliko Tardovo. Una ciudad que para los historiadores fue tan importante como Roma.
está a mis espaldas una fortaleza donde habían más de 500 casas y más de 70 iglesias. Resistió invasiones, resistió siglos, hoy solo son ruinas. Uno de los complejos arqueológicos medievales mejor conservados de la historia. Un lugar rodeado de misterios que hoy es solo una ruina, pero que guarda la historia de la civilización búlgara. Desde 1186, esta montaña que hoy está en ruinas fue el hogar de los patriarcas búlgaros. Hasta aquí venían los emperadores. Duraron 4 siglos antes que en este mismo lugar cogieran a uno de ellos, el último, Eutimio, y lo asesinaran vil y horriblemente. La montaña estuvo en ruinas. La reconstruyeron durante la época comunista y sobre el lugar en que encontraron la tumba del último emperador construyeron esta iglesia. Un lugar lleno de catacumbas inexploradas. Debajo de la ciudad hay mucho por explorar. Los arqueólogos han llegado a saber qué es lo que hay al final debajo de cada parte de esta ciudad perdida. Inclusive algunos especulan que se encuentran estructuras todavía allí incomprensibles. Cada una de estas piedras fue elaborada por generaciones que hoy están perdidas en el tiempo. Y murallas desde donde guerreros indomables resistían las guerras. Las ciudades medievales estaban construidas todas con murallas y servían para que los invasores, los bárbaros o cualquier otro imperio que quisiera conquistarlos tuviera que esforzarse y pudieran resistir. Un lugar considerado el Machu Picchu de Europa, que fue devastado por la guerra y la muerte, como si sus ruinas nos advirtieran que al final de los hombres solo quedarán fantasmas. Hoy solo es una ruina, pero Veliko Tardovo fue muy importante en la historia, y algo que a mí me aterró cuando caminaba esas calles, aparte de las historias sobre decapitados y fantasmas, es que las murallas son lo que se mantiene más en pie. ¿Por qué todas esas ciudades medievales tenían esas murallas tan grandes? Todo adentro está destruido, pero los cimientos de las murallas son lo más, digamos, magnificente, lo que más le ponían atención. Sí, pues esa es una historia que en Europa es una historia de milenios, la historia de los múltiples enfrentamientos, cuando cae el Imperio Romano, un poco que era el Estado más formado y que regulaba la vida social, que cae justamente por lo que llamaban ellos las invasiones bárbaras, que básicamente era, todos los pueblos extranjeros eran bárbaros para ellos, entonces era simplemente porque no entendían lo que decían y les parecía que decían entonces quedaron bárbaros por eso, pero pues eran pueblos hermanos, pueblos del norte, los vándalos, los godos, todos ellos que bajaron hasta Roma. Y desde entonces Europa entra en la Edad Media, que es la época que está marcada por básicamente los pequeños centros de poder que se crean en torno a un señor feudal, a un castillo, a un pueblo amurallado, que todos estos son básicamente bastiones militares. El castillo es un bastión militar que se usa para la defensa de los invasores, porque digamos que ante la ausencia de un Estado que regulara la vida social, todos los pueblos eran susceptibles de ser invadidos, de ser asediados, de ser saqueados, entonces la defensa era fundamental desde el comienzo. Bueno, señores, aparte de eso encontramos allá en Tardovo una piedra que decían que es maldita, donde supuestamente sale una dama blanca y donde la historia sí cuenta que había un monasterio y ahí ejecutaban a las personas. Vean cómo es y vean ese lugar que es el más espeluznante de todo ese complejo. El hogar de los zares, de los patriarcas y de leyendas funestas. Zarevets fue una fortaleza inexpugnable en la que se juzgaba y se ejecutaba a los enemigos de la corona. Fue así como llegamos al monasterio en donde los herejes eran castigados lanzándolos al vacío desde una peña sagrada. Aquí atrás nuestro están las ruinas del monasterio, de un monasterio que era realmente importante en esta ciudad perdida en los Cárpatos. Allí atrás los monjes daban las últimas bendiciones a quienes eran tratados como los peores criminales. Ahí atrás quedaba la roca de las ejecuciones. Las personas caminaban lentamente sobre una piedra gigante y luego eran lanzadas al vacío. Abajo, el río las devoraba
y las piedras contra las que chocaban los convertía en una especie de gelatina humana. Su cuerpo era completamente destrozado y la paz de los corazones de los monjes les ayudaban a ir al más allá. Esta puerta era por la que pasaban los condenados rumbo a la muerte. Seguimos caminando siguiendo los pasos de los condenados al abismo. En la Edad Media había muchas formas de ejecución. A las personas, por ejemplo, las destripaban, les sacaban las vísceras. Otros los colocaban en cruces, como a Jesucristo, y algunos los lapidaban. Acompáñenme a mirar la pieza más horrenda, la piedra de la ejecución, aquí en Bulgaria, cerca a la frontera con Rumanía. Hasta que llegamos a la Piedra de la Muerte, lugar que en la actualidad es señalado como un sitio paranormal en el que retumban extraños ruidos y gritos provenientes de otro mundo. Atrás mío está la piedra de la ejecución. Es una de las pocas zonas de esta ciudad inmensa de la época medieval en la que no había murallas, porque no había necesidad, ya que por tal profundidad o por la altura en la que estamos no había ningún enemigo que pudiera subir. Además, nadie podía sobrevivir al caer. Se dice que las personas caminaron por acá lentamente hasta la punta y ahí se lanzaban o eran lanzadas por sus enemigos. Al final dejamos las ruinas de Tardovo pensando en nuestra fragilidad y estando seguros que también nuestras ciudades serán ruinas con el tiempo. Tardovo, señor Laguna, estos lugares eran muy importantes en la historia y además también son lugares señalados como espacios paranormales, ¿verdad? Sí, generalmente esta clase de sitios así no suceda nada, tienen un poco el voz a voz de que sí pasan fenómenos de este estilo, no solo en Bulgaria, pero en muchos lugares del mundo. Siempre se ha creído que cuando las almas mueren violentamente, el espíritu trata de continuar para cumplir una misión que trata de hacer en el mundo. Y muchas veces ese ciclo se repite. Por eso hay sitios que tienen su espanto y el espanto siempre hace lo mismo. Siempre hace la misma acción, siempre los espanta de la misma manera, porque se cree que quedan en un loop ahí en el que repiten la misma acción y se alimentan del miedo de las demás personas. Ahí es donde toman fuerza. Señorita Ampudia, ¿qué más podemos decir de este lugar? Mire que Bulgaria no solamente tiene historias de fantasmas y la historia que usted nos contaba en su video, sino que ellos también cargan consigo como historias de vampiros, estos seres como mitológicos que son bastante curiosos, que realmente no sabemos nosotros si existieron o no existieron. Y el último cuerpo de un vampiro que sacaron en ese lugar fue en la iglesia San Iván de Rita. Queda ubicada en esta ciudad precisamente, y el cuerpo fue extraído por el arqueólogo Nikolai Chakarov. Él aseguraba que se creía, según la leyenda que se conoce en Bulgaria, que esta persona que él extrajo era un vampiro precisamente por ciertas características. Por ejemplo, tenía 4 como armaduras ligadas a su cuerpo que estaban pegados como a la tierra debajo del ataúd. 3 en las piernas, 1 en la parte izquierda del cuerpo, hacia la altura del corazón. Además de eso, él aseguraba que este cuerpo tenía una especie de pequeña piedra metida en su boca. Entonces, explicaba, cuando lo exhumó, que aunque él simplemente estaba haciendo ese trabajo, la historia y la forma en la que esta persona fue enterrada concuerda mucho con las historias de vampiros. Además que le encontraron unas monedas. Para pagar su viaje, así más o menos como las tumbas que encontraron de vampiros, entre comillas vampiros, en Polonia. Tiene un estilo muy similar. Que además está muy cerca, ¿no? Rumania queda en frontera con Bulgaria. Pero estábamos hablando también de una cosa muy interesante, que es esta piedra donde lanzaban a la gente. Sí. Viene toda la ciudad amurallada y la muralla desaparece porque una piedra queda sobre un barranco. Cogían a la gente, a los herejes, y los mandaban y los botaban ahí. Era común que hicieran este tipo de ejecuciones, tienen un nombre en específico, lanzar a alguien. Sí, pues en toda la Edad Media en Europa era muy común el castigo por defenestración, lo llamaban, que en este caso era el lanzarlos por ventanas de altas torres, pero viene obviamente de formas antiguas de ejecución.
Tú sabes que yo no creo mucho en estas cosas paranormales. Para mí el verdadero horror ha sido la historia misma. No hace falta espantos del más allá para ver que ha sido realmente lugares aterradores, en gran medida por las formas de muerte que se practicaban. Digamos que mucha gente era condenada a la muerte, pero muertes de diferentes maneras, como tú decías. O sea, bien podían ser apedreados, lapidados, lanzados por las ventanas, quemados, vivos. Sin embargo, a veces cuando querían ser nobles con los condenados, por ejemplo, la iglesia condenaba a muerte por las llamas, y para ser amables con ellos les ponían pólvora en el pecho para que explotaran rápidamente y murieran más rápidamente. O sea, que era como una forma de humanizar las ejecuciones, porque realmente si uno se pone a ver la historia de Europa, por ejemplo, que siempre ha sido el faro de civilización, según ellos, tienen un pasado realmente aterrador en cuanto a las formas de homicidio. Muy breve, señor Pernet, cuando fuimos allá nos dimos cuenta que los que mandaban a la gente por el barranco eran sacerdotes, y que realmente esto era un monasterio, y que incluso los hacían pasar a los condenados por una serie de rezos y ritos para que se fueran directo al cielo. ¿Cómo entender eso? Bueno, tú sabes que en ese momento justamente la Edad Media se caracteriza por el poder en la tierra, es el poder religioso. Un poco como ha caído Roma, como ya no hay ese poder político, el poder le corresponde a Dios, y son los monjes y son los frailes y son todas esas órdenes las que controlan la vida social. Entonces no es raro que en muchos pueblos los sacerdotes cumplen funciones políticas y hasta de justicia. Bueno, señores, ustedes quédense ahí porque eso está súper interesante, y ya volvemos acá en Más Allá. Y les recomiendo este último libro, se llama Mujeres que Matan, lo publica Literatura Random House. Un saludo grandísimo a John Cáceres, el hijo de Pamplona, en norte de Santander, que les recomienda estos libros en cualquier librería del país. Ya volvemos porque esto es Más Allá. Y a esta hora de la noche quiero saludar al gato Comelón, al gato Milo, a la gata de Páramo, porque hay muchos gatos en Twitter que nos escriben. Es bastante extraño. Y también hay gente como Carechimba que nos escribe ahí. Este es el momento en el que llega Joana Arenas con su sección que se llama Más Allá Plus. Joana nos va a explicar un lugar también extraño al que fuimos, un pueblo abandonado al que fuimos en España. Se llama Fresno, como nuestro pueblo de aquí del Tolima. Y ahora ella nos contará por qué está abandonada. Muy buenas noches, Joana. Buenas noches, Esteban, para usted y para nuestros televidentes. Hoy le quiero hablar de este pueblo, Fresno de Torote, un lugar ubicado a tan solo 30 kilómetros de distancia de Madrid, en España. Un lugar con unas casas bastante grandes, una iglesia imponente, una plaza que ya nadie utiliza, unos caminos empedrados y llenos de maleza. Un lugar, televidentes, hasta el que fue Esteban Cruz en búsqueda del misterio. En el mundo hay pueblos fantasmas, siempre los vimos en las películas. Estoy en uno, se llama Fresno, aquí, Fresno del Torote, en España. Les contaremos cómo quedó así abandonado. Atrás una iglesia gigantesca. Hoy en día nadie va a misa, solamente tal vez los espectros y los fantasmas. La historia de este lugar se remonta hasta la Edad Media, cuando el marqués de Santillana decidió sembrar en este terreno un árbol de fresno, y luego se dedicó a construir junto a otras familias varias casas que luego fueron ocupadas. Este pueblo tenía una gran actividad económica. En la actualidad se calcula que hay un censo de 1.300 habitantes de este lugar, pero no sabemos dónde se encuentran porque el lugar está abandonado. Es un lugar lleno de ruinas y lleno de historias misteriosas, pues se dicen que los ruidos que allí se escuchan son bastante tenebrosos. En la actualidad, el alcalde plantea restaurar la iglesia
iglesia y asimismo crear un cine, no solo para llamar a esos 1.300 habitantes que no sabemos dónde se encuentran, sino también para atraer turistas. ¿Ustedes qué opinan? Los invito a que con nuestro numeral de hoy nos indiquen otros pueblos, otras ciudades abandonadas. De esa manera creamos una gran lista, podemos investigar y quizás hacer otro capítulo aquí, en Más Allá. Por lo pronto nos vemos en 8 días con otro Más Allá Plus. Envíenos ya por Twitter cuáles pueblos conoce usted que están abandonados. Tal vez podamos ir hacia allá también, como fuimos a Bulgaria, a España y aquí en Cundinamarca, y los investiguemos. Señor Juan Pablo Laguna, ¿qué hablar de este y otros pueblos más? Bueno, que en esa iglesia, cuando la compra el Obispado de Madrid, encuentran los restos de uno de los dueños del pueblo, que resultó ser familiar del fundador. Eso por un lado. Sí, no se sabe bien por qué se fueron. Sí se sabe que encontraron oportunidades de cosecha y arado en otros lados, porque se suponía que al principio lo tenían grandes terratenientes y por eso habían creado ese pueblo. Y ese pueblo era para esas personas, precisamente, para que vivieran ahí, trabajaran, producieran, pero encontraron en otros sitios aledaños como donde poder ganar mejor y vivir mejor. Señor Pernet, en la historia y de Colombia también es muy común que, digamos, la gente trastee todo un pueblo. Sí, se ha pasado pues, ya vimos el caso de Cayetano, el caso de Gramalote, por ejemplo, también. Hay fundaciones que a veces se hacen de forma ilegal en la época de la conquista y había que hacerlas 2 veces. Hay pueblos que por fallas geológicas, por riesgo de inundación, por ejemplo, también cuando está cerca de ríos, que si se inunda se puede. Entonces, no es raro, no es extraño y hay muchos casos que se pueden considerar. Para terminar, quería también recomendar un pueblo abandonado, pero de la literatura, que es el famoso Comala de la novela Pedro Páramo, que es una pequeña novelita muy corta, muy compleja y que se desarrolla en un pueblo fantasma literalmente, porque llega este personaje protagonista a un pueblo buscando a su padre, pero el pueblo ya está abandonado y toda la gente con la que habla son fantasmas. Entonces realmente es pueblo fantasma porque no hay nadie y nada más está habitado por fantasmas. Es realmente muy aterrador, muy bonito y es una recomendación también de pueblo fantasma. Ahora que lo mencionaba Nicolás, y respondiendo a su pregunta, creo que también suceden casos en los que no es el gobierno el que mueve a la gente porque es necesario, sino la gente la que se va. Es el caso, por ejemplo, de Siberia. Siberia es un pueblo que se construye alrededor de una cementera que finalmente cierra sus puertas y eso hace que toda la gente abandone el lugar. Esos son otros casos de pueblos fantasmas en los que no tienen tanto que ver el gobierno, pero sino que es como la propia gente la que toma la decisión de abandonar. Siberia en La Calera. Siberia en La Calera. De hecho, ahí hay un caso bastante curioso. Hacia el 2015, un medio sacó que en ese lugar se escuchaban cantos religiosos dentro de la iglesia. Y los demandaron. Eso pertenece a una cementera y no, o sea, para que un medio llegue allá se gana una demanda fuerte. Esteban, hay un caso también que es muy interesante porque es en la ciudadela que hicieron los estadounidenses en la zona bananera del Magdalena. Cuando estaba toda la zona del banano, había una ciudadela de la United Fruit Company y era un poco la casa de los ejecutivos ricos de la United y era muy grande, era como un barrio en medio de la selva. Cuando se va a la United, todas esas casas se abandonan, muchas todavía están intactas, pero sin nadie viviendo ahí. En medio de la selva uno encuentra esta ciudadela que está abandonada y que tenía pista de aterrizaje para los aviones, tenía calentador de agua en los años 40, por ejemplo, porque el agua no les gustaba fría, porque todo el agua que viene de la Sierra Nevada es muy fría, entonces la calentaban antes de bañarse ahí en ese pueblo. Y está cerca de Sevilla, en la zona del Magdalena. Bueno, señor Laguna, ¿cuáles son sus redes sociales y su conclusión final? Mis redes sociales me encuentran en Twitter e Instagram como @JuanpaLaguna. Ahí me encuentran, podemos hablar de todas las preguntas que tengan. Y yo, pues, aunque soy periodista, pero un periodista que cree mucho en los fenómenos paranormales y me ha tocado estar en programas de este estilo, sí creo que hay algo detrás de esta clase de historias. No sé si es una maldición o algo así, pero sí estamos condenados a seguir como una serie de sucesos extraños que conspiran para que la gente piense que lo paranormal puede estar ahí.
Muy bien. Señorita Diana Ampudia, ¿cuáles son sus redes sociales, su conclusión final? Esteban, a mí me encuentran en Twitter como @deampudia, ahí me pueden escribir también. Y mi conclusión es que hoy vimos con estas ciudades fantasmas un poco del reflejo social. Lo vimos con Shanghái y todo el fracaso de la construcción planificada, lo vimos cuando compañías cerraron y la gente abandonó esos lugares, y lo vimos también en ciudades tradicionales que cargan precisamente la tradición histórica. Bien, señor Nicolás Pernet, ¿cuál es su conclusión final sobre lo que vimos hoy? Yo pienso que lo que nos fascina a esas ciudades abandonadas es que son espacios pensados para humanos, pero sin humanos. Y eso es lo que nos impacta y nos choca tanto y nos da esa sensación de soledad profunda. Cuando uno está solo, por ejemplo, en el monte, en la selva, se siente que hay mucha vida alrededor. En cambio, estos espacios tan abandonados y que además están hechos para personas, verlos solos nos da un sentimiento de soledad tan grande que da para todo tipo de sensaciones, se oyen cosas, pero es porque justamente la misma soledad crea ese tipo de ilusiones en las personas, creo yo. Bueno, a ustedes muchas gracias. Si tienen otro tema, simplemente me escriben a mi Twitter, que es @cruzescribiente. Me dicen, ay Esteban, quiero que este tema es interesante. O en el Instagram, también como @cruzescribiente. Nos vemos en 8 días y recuerden que por más lejos que andemos, siempre habrá un más allá. Y si les gustó este capítulo acerca de los pueblos abandonados, pueden ver este o este. Síganos aquí abajo y además sumérjanse en el mundo de lo paranormal.